Muy buenas, bienvenidos. Hoy es lunes, esto es Lifters. Para empezar la semana, hoy quería hablar un poco acerca de un tema un poco complicado, un poco escabroso, y es que cuando estamos hablando, por ejemplo, de hernias, cuando hablamos, por ejemplo, de lesiones, pero un poco más complicadas, ¿no? Lesiones que de una forma u otra al final nos complican la vida, pues hay que tratar estos temas un poco con delicadeza. Y el tema de las hernias, al final, de una forma u otra, hay muchos deportistas que están, por así decirlo, incapacitados para hacer ciertas actividades que antes hacían, que ahora ya no pueden hacer, precisamente porque un día cualquiera, se les cruzó una hernia en su camino y básicamente al final, de una forma u otra, tuvieron que o reducir la marcha o cambiar de actividad deportiva o cualquier otra cosa. Pero de una forma u otra, cuando hacemos este tipo de entrenamientos de fuerza y demás, estamos expuestos a que ocurran este tipo de cosas. Al final todos podemos tener una lesión, unas serán un poco mejor que otras, pero de una forma u otra tenemos siempre que tener un poco de cuidado en ese sentido. Así que vamos a hablar un poco acerca de este tema. Antes de nada, te recuerdo que puedes encontrarme en ivyamazares.com, donde te ayudo con todo lo que necesitas para tu entrenamiento. Si quieres ganar músculo, perder grasa y estar en forma, yo te echo una mano. Así que ahí os dejo la web. Y como digo, el tema de las hernias, que es un tema bastante complicado. En principio, a ver, este tema del dolor de espalda, de las hernias y demás, si salimos a la calle y preguntamos a la gente, al final el 80% de las personas te va a decir que o has sufrido dolor de espalda en algún momento en la vida, y si no lo has sufrido, posiblemente lo va a sufrir. No es que lo diga yo porque sea aquí Jesucristo y sepa ya lo que va a pasar, pero de una forma u otra, todos, pues al final vamos a hacer o un mal gesto, o vamos a hacer un mal movimiento, o vamos a dormir un día mal y nos vamos a levantar con dolor de espalda. Yo creo que la mayoría de personas hemos tenido alguna molestia de este tipo y suele ser casi habitual, o sea, no suele ser algo raro el decir, uy, me duele la espalda, qué raro, ¿no? Si a nadie en el mundo le ha dolido nunca la espalda, pues no suele ser algo raro. Así que en ese sentido, por supuesto, el 80% de la población sufrirá en algún momento dolor de espalda si es que no lo ha sufrido ya. Y al principio, cuando tenemos este dolor de espalda, puede venir de varias cosas. En principio, aquí vamos a hablar un poco acerca hoy de las lesiones que se producen en el entrenamiento de fuerza como tal, ya que normalmente este dolor al final puede venir a nivel muscular, que no sería un problema demasiado grave siempre que sea una rotura pequeña, o puede venir a nivel tendinoso, a nivel de las articulaciones, y ahí sí que ya hablaríamos de un problema un poco más serio, pero que de todas formas, sabiéndole tratar a tiempo, pues tampoco tendría mayor problema. En ese sentido, tenemos metaanálisis con estudios hechos en varios países, y normalmente lo que se suele ver en estos estudios es que casi el 70% de las hernias se reabsorben con el tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que básicamente cuando tenemos dolor de espalda, lo mejor en un principio es básicamente no hacer nada, llevar una vida normal. No voy a hablar de reposo porque normalmente suele ser lo que se recomienda. Evidentemente, en un primer momento, lo que vamos a hacer es ver el alcance de la lesión. Si tenemos hormigueo, si tenemos pérdida de sensibilidad, eso es una cosa bastante seria. Evidentemente, ahí sí que tenemos que consultar con un especialista médico y que nos diga lo que debemos de hacer. Pero si simplemente tenemos una pequeña molestia o tenemos un poco de dolor en la espalda, podemos llevar una vida más o menos normal. No voy a decir que vayamos a entrenar ni a levantar hierros, pero más o menos normal dentro de lo que cabe, y eso va a ser siempre muchísimo mejor que no reposar de forma absoluta, por así decirlo. Lo segundo que siempre recomiendo hacer es evitar movimientos que produzcan dolor. Esto yo creo que entra en el sentido común de todas las personas. Si algo te duele, evidentemente no lo hagas. Si por ejemplo nos hemos lesionado haciendo peso muerto o haciendo un remo con barra, no te pongas a hacer ese ejercicio otra vez porque te va a doler, o sea, es así. Yo por ejemplo, cuando he tenido ciertas lesiones, ¿qué es lo que hago? Pues muy sencillo, priorizo otros grupos musculares que les tenía un poco en descanso o les estaba dando menos prioridad en esa fase que estaba, por ejemplo, entonces simplemente les pongo los primeros en mi lista de prioridades, y estos otros grupos musculares, como por ejemplo la espalda, en la cual se encuentra lesionada, pues simplemente los mantengo en una actividad menor, haciendo ejercicios, por ejemplo, con bandas elásticas o simplemente sin hacer ejercicios para ese grupo muscular, no pasa nada. Al final es mucho mejor llevar una vida activa en la cual podamos hacer todo tipo de actividades, pero dejemos un poco de lado esos movimientos que nos molesten, que nos produzcan dolor,
y así podemos por lo menos ir poco a poco acelerando la recuperación de esa zona. Así que importante el evitar movimientos que produzcan ese daño. Y luego también estaría el tema de los analgésicos, el tema de las inyecciones, que en un primer momento están bien, pero hay que ser consciente también de que no dejan de ser medicamentos que de una forma u otra nos ayudan a enmascarar el dolor. ¿Qué quiere decir esto? Que si por ejemplo nos duele la espalda, nos tomamos un analgésico o vamos al médico y nos inyecta algo que reduce el dolor y reduce la inflamación, pues posiblemente en unas horas nos encontremos mucho mejor. Lo que no quiere decir que podamos ir al gimnasio y podamos entrenar como lo estábamos haciendo antes. ¿Podemos llevar una vida más activa? Sí. ¿Podemos entrenar con esos mismos ejercicios que produjeron la lesión? Pues posiblemente no. Así que muchas veces el utilizar este tipo de analgésicos e inyecciones pues producen que nos encontremos bien y parezca que podamos volver a la actividad normal pues de forma inmediata. Y esto no es nada bueno. Como digo, lo mejor es evitar movimientos que sobre todo produjeron la lesión y que producen dolor. No vas a notar dolor con los analgésicos, está claro, pero tienes que ser consciente de que la lesión sigue ahí. Así que en un primer momento, cuando nos molesta algo, yo pues sí, aconsejo el uso de analgésicos, no vamos a estar sufriendo, a no ser que moleste muy muy poco. Entonces si lo podemos aguantar, mejor que sea sin utilizar paracetamol, ni ibuprofeno, ni nada por el estilo. Pero una vez pase esa primera fase, lo que sí recomiendo es que vayamos viendo la mejoría poco a poco sin utilizar nada. De esta manera nos vamos a asegurar de que cuando vayamos a entrenar o vayamos a realizar ciertos ejercicios, pues ya les estamos haciendo sin molestia, pero sin molestia real, no sin molestia enmascarada. Y luego el tema de las cirugías es para hablarlo en otro episodio, porque como os he dicho en un principio, normalmente las hernias, a ver si son pequeñas como tal, se reabsorben en la mayoría de ocasiones. Ahora bien, como depende mucho de cada caso, como esto tiene que valorarlo un especialista médico y sobre todo tiene que ser mediante pruebas de otro tipo, pues evidentemente esto da para hablar largo y tendido acerca de este tema. Así que sin más lo dejamos por aquí hoy, espero que os haya resultado interesante. Como digo, lo más importante, hacer los ejercicios con cabeza, con buena técnica y poco a poco ir progresando. No querer de la noche a la mañana levantar 200 kilos porque lo más probable es que al final terminemos con una lesión. Así que sin más, nos escuchamos ya mañana de nuevo aquí en Lifters y sin más espero que paséis un buen día. ¡Chao!